Estados Unidos acaba de enviar un submarino a la bahía de Guantánamo después de la llegada de la flotilla rusa a Cuba. Washington envió este submarino, que es de ataque rápido, precisamente a Guantánamo, justo un día después de la llegada de estos poderosos equipos rusos. Es un movimiento que, aunque aparentemente parece rutinario, ya está encendiendo las alarmas y está planteando serias preguntas sobre las verdaderas intenciones detrás de estas acciones y qué tan riesgoso es. Estamos presenciando el inicio de una nueva era de tensiones militares ahora en América Latina, en nuestras costas. ¿Qué implicaciones tiene esto para la seguridad global y para las relaciones internacionales? Pues de acuerdo con el Comando Sur, la ubicación y el tránsito del USS Helena estaba previamente planificado, es decir, no es algo que según ellos sea en respuesta al submarino nuclear ruso. Literalmente dicen que no es un riesgo, que eso no les preocupa, mas sin embargo envían un submarino de ataque rápido. No podemos ignorar esta terrible coincidencia de eventos con la llegada de la flotilla rusa, que está compuesta por la fragata del almirante Gorshkov, por el submarino nuclear Kazan y por varios buques de apoyo. Esta flotilla, que está equipada con misiles hipersónicos Zircons, llegó a Cuba, de hecho, como parte de un programa que se anunció como de cooperación internacional. Pero, ¿cooperación para quién y para qué? Recuerden que hablábamos que se iban a realizar ejercicios de ataque simulados electrónicamente que podrían llegar hasta 600 kilómetros a partir del punto de partida. Es decir, Rusia está simulando ataques a cualquier punto del territorio estadounidense en estos momentos. Entonces, si profundizamos un poco en las capacidades del submarino Kazan y lo comparamos con el submarino de ataque rápido que acaba de enviar Washington, pues el Kazan es un submarino de propulsión nuclear de la clase Yasen M, que es pues una de las embarcaciones más avanzadas que tiene la Marina rusa. ¿Qué lo hace tan especial? Pues primero su capacidad de sigilo, que lo hace indetectable. Está diseñado para ser extremadamente silencioso, reduce al mínimo las posibilidades de ser detectado. En estos momentos pues ya anunció que iba a estar en Cuba. De lo contrario, bien pudo estar y ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta. Además de esto, el Kazan está armado con una variedad de misiles y torpedos que incluyen misiles de crucero Kalib, misiles hipersónicos Zircon, que pueden alcanzar velocidades de hasta Mach 10, pero que además tienen capacidad de transportar ojivas nucleares. Estas capacidades lo que hacen pues es que le brindan a Al-Kazan pues ataques muy precisos, muy devastadores a distancias muy largas. Y del otro lado pues tenemos al USS Helena, que es un submarino de ataque rápido de la clase de Los Ángeles. También tiene una gran reputación letal, hay que decirlo, pero los submarinos de esta clase, que fueron una columna vertebral de la flota submarina estadounidense, pues son de la década de 1970. Muchas cosas han pasado en el mundo desde entonces. Aún así, no deja de ser un equipo poderoso. Está armado con torpedos y misiles de crucero de la clase Tomahawk Helena, que no son para nada misiles supersónicos. Sin embargo, pues sí tienen una letalidad en sus ataques contra barcos, contra submarinos enemigos. Tienen misiones de inteligencia, de reconocimiento, pero repito, no tienen ni remotamente la capacidad hipersónica que tiene el Kazan. Pero el USS Helena pues también es muy versátil y está diseñado para operar en una amplia gama de entornos y ahora ha sido desplazado a Cuba. ¿Qué tan efectivo es esto en términos prácticos? Digo, más allá de la estridencia que estamos viendo en la nota, que evidentemente parece una respuesta, una reacción, un movimiento de neutralización, como si con este submarino de ataque rápido se pudiera neutralizar al Kazan. Aunque digan que es una coincidencia y que su visita ya estaba programada, son demasiadas coincidencias en tan poco tiempo. Lo que estamos viendo pues es primero que se está haciendo una proyección de poder. Por un lado, el submarino nuclear Kazan ruso, que tiene misiles hipersónicos, que puede amenazar a objetivos a una distancia muy considerable, creando por supuesto una zona de negación de acceso alrededor de donde opera, porque nadie se podría acercar. Y esto significa que cualquier fuerza hostil tendría que pensarlo dos veces antes de acercarse. Y eso incluiría al USS Helena.
que cierto que tiene un papel muy importante desde 1970, pero es un submarino añejo. Aunque ha sido actualizado con varias cosas para poder detectar y neutralizar submarinos enemigos, pero no de la clase de los submarinos de última generación Kazan. La administración de Biden ya salió a decir que lo que pasa es que está siguiendo muy de cerca las actividades rusas en las zonas cercanas a Estados Unidos. Sabrina Singh, que es la vocera del Pentágono, también dijo que la llegada de estos submarinos no representaba amenaza alguna para Estados Unidos. Pero viene la pregunta, si no es una amenaza real, ¿por qué la respuesta? La situación realmente se está complicando bastante más allá de lo que nos quieren hacer creer, porque este tipo de operaciones de la Segunda Flota de Estados Unidos, de la Cuarta Flota Aérea de la Atlántica de la Guardia Costera y de la Fuerza de Tarea Conjunta que también están desplegando con Canadá en el Atlántico, pues nos muestra que Occidente está demasiado tenso, que se están llevando a cabo muchísimas operaciones de vigilancia en la región de todo el Atlántico, y por eso la presencia de la flotilla rusa en Cuba y esta respuesta justificada, exagerada, díganoslo ustedes en la encuesta de Estados Unidos, pues no coincide con el discurso de que no representa amenaza alguna. De lo contrario, no se hubiera desplegado un submarino de ataque rápido como el USS Helena en la bahía de Guantánamo. Esos son indicios muy claros de que tanto Rusia como Estados Unidos están queriendo mostrar músculo militar en una región que, por cierto, está cargada de historias tensas. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, pues de por sí ya eran muy complejas. Pero ahora lo que estamos viendo precisamente con la llegada de estos buques rusos a Cuba, pues es una escalada en las tensiones. Rusia está, por supuesto, haciendo una movida en donde está expandiendo su influencia en el Caribe, una región que Estados Unidos sigue considerando o creyendo que es su patio trasero. Pero esta situación nos recuerda, repito, a la crisis de los misiles en Cuba del 62, cuando el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, pues por la presencia de misiles soviéticos en la isla. Hoy la situación pues no es tan extrema, las tensiones son, de todas maneras están escalando muchísimo, pero cuando observamos este movimiento, pues es muy claro que Rusia está proyectando su poder en una región históricamente dominada o subyugada por Estados Unidos, pero que tiene una afinidad con Rusia. Y la elección de Cuba como un destino para la flotilla rusa, pues no puede ser mera casualidad. Cuba está ubicada apenas a 90 millas de la costa de Florida y ha sido, no solamente por esta ocasión, muchas veces ha sido un punto de fricción entre estas dos potencias durante décadas. Hay que recordar lo que pasó en 1962, la instalación de misiles soviéticos en Cuba, pues llevó a una confrontación directa que puso al mundo al borde del conflicto nuclear. Y esta situación actual, pues aunque no es igual de dramática, nos está recordando cada vez más porque tienen cada vez más este tipo de similitudes con la crisis de los misiles, que ahora podríamos llamarla la crisis de los submarinos. Definitivamente con la presencia de la fragata Almirante Gorshkov, que está equipada con misiles hipersónicos Zircon, con la llegada del submarino nuclear Kazan, pues Rusia no solamente está interesada en enviar un mensaje muy poderoso a Washington, sino que también está mostrando sus capacidades militares más avanzadas. Sus joyas de la corona las puso en Cuba. Y los misiles Zircon, hay que recordar que son capaces de alcanzar velocidades de hasta Mach 9, Mach 10. Entonces, representan una verdadera amenaza significativa para cualquier adversario. Y eso incluye, por supuesto, las instalaciones militares costeras de Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿qué está buscando Rusia con esta demostración de fuerza? ¿Y qué nos quiere decir Washington cuando dice que no le preocupa, pero por otro lado despliega un verdadero operativo naval en conjunto con Canadá en todo el Atlántico? Pues estamos definitivamente viendo cómo está escalando en el Caribe la tensión, cómo Rusia está expandiendo su influencia, a pesar de la famosa doctrina Monroe que Estados Unidos ha desplegado aquí desde el siglo XIX, controlando de manera forzada, hay que decirlo, Guantánamo, que es un ejemplo claro de esa política, en donde hoy la respuesta de Washington a la llegada de la flotilla rusa con el despliegue precisamente de su submarino de ataque rápido, pues nos muestra precisamente el talón de Aquiles precisamente en el Atlántico
de una amenaza que Washington pensaba que ya había superado, que tenía el dominio del hemisferio occidental, pero hoy nos parece que no es así, Alba. Así es. Y como bien dices tú, me encanta el doble rasero, el doble discurso. Y voy a decir por qué. Recuerdan que en agosto del 2022, la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, visitó Taiwán en una visita oficial. Bueno, pues ella llegó a Taipei y también se llevó una flota de guardaespaldas nucleares. Se llevó prácticamente todo el arsenal nuclear de Estados Unidos para protegerla en su visita oficial a Taiwán. La distancia de Taiwán a China en el espacio más corto son 130 kilómetros, pero ella llegó a Taipei, que es la capital de Taiwán. Poniéndolo en distancias, hay aproximadamente 180 kilómetros. De Taipei, donde estaba la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ¿cuánto? Hacia China, 180 kilómetros. 180 kilómetros. Ajá. Ahora, el buque ruso llegó a La Habana, Cuba. La Habana, de la costa más cercana de Miami, se encuentra a una distancia en línea recta de 367 kilómetros. Ahora, si hacemos la matemática, está casi al doble. Pues sí, 120 más, ¿no? Sí, o sea, 180 sí. De Taipei a China. Sí, 120 300, más está. Sí, y 360. 360, 67 180. Es al doble, sí, es al doble. O sea, donde está el bombardero ruso, está al doble de distancia de lo que llegaron las tropas estadounidenses en el 2022 en China. Y van a decir, no tiene nada que ver China en esto. No, tiene todo que ver. ¿Cómo se asustó Estados Unidos ahorita? Por el bombardero, por el submarino ruso nuclear que llegó al doble de distancia. Dice que no está espantado. Dice, imagínate si se estuviera asustado. Pero ¿por qué se asusta tanto si está al doble de distancia de lo que él, como decimos en México, le arrimó el caballo a China? Porque ellos estuvieron a 180 kilómetros, que fue donde llegó Nancy Pelosi a Taipei, 180 kilómetros de la costa más cercana de China. Ahora, si nos pasamos al estrecho de Taiwán, ahí la distancia cambia, porque entonces el punto más estrecho son 130 kilómetros, le estás quitando 50 kilómetros. Pero como la señora llegó a Taipei, vamos a ponerlo ahí, son 180 kilómetros. Dices, ¿qué te incomodó? Que llegara el submarino nuclear a Cuba, te entiendo. Exactamente fue lo mismo que le incomodó a China cuando tú se lo acercaste a la mitad de distancia de lo que ahora te lo está acercando Rusia. Es que, como dices tú, valga la vulgaridad, no es lo mismo verlo llegar que sentirlo llegar. O sea, no es lo mismo hacerlo que te lo hagan. No, no es así, licenciada. ¿Cómo es? No es lo mismo verla venir que sentirla llegar. No, oiga, no es usted de Veracruz, Puerto, caramba. No parece. No, pues no, yo de Veracruz, Puerto no soy. No, yo soy de Actopan. Dicho, pero no lo quería yo creer. Sí, Alba, es así. Es así, definitivamente. Y ahora dice que no está espantado. Dice que no representa una amenaza para su seguridad. Bueno, si no representa una amenaza para su seguridad, si no está espantado, pues que alguien me explique esto. Son demasiadas coincidencias. Cada vez se está tensando más el hilo de una confrontación directa. Ahora, el otro día que tú nos platicabas algunos detalles acerca de esto y nos decías, tú me estabas platicando antier que va a estar solo 5 días el submarino nuclear. Esa es la información oficial. Yo sigo teniendo mis dudas. Esa es la información oficial que ha compartido el gobierno ruso, que solo el buque venía 5 días, que solo va a estar 5 días en La Habana y que de ahí se regresa. Esa es la información oficial. A lo mejor pasa algo... A lo mejor el gobierno cubano le dice, porque hay largas filas de la población para... hay tours, o sea, la gente puede subirse a conocer, por supuesto, una parte, ¿no? Entonces, hay tours. A lo mejor los 5 días no le son suficientes a la población para conocer el submarino y el gobierno cubano le extiende una invitación por más días y el gobierno ruso pues lo acepta para que la gente... Exacto, para que la gente pueda disfrutar el recorrido. Entonces, oficialmente vino nada más por 5 días. Pero, pues, pueden pasar muchas cosas. La llegada estaba programada del submarino nuclear desde antes que se realizara la cumbre del G7. Uh-huh. Ahora que ya se está realizando, ahora que se anunciaron nuevas sanciones contra Rusia a 300 entidades más,
ahora que estamos viendo cómo se ha anunciado que los $50,000 millones para Ucrania se van a tomar de fondos rusos congelados, que Putin está, que no lo calienta ni el sol, yo no sé si realmente se va a regresar este submarino y estas tres fragatas rusas a Rusia. Muy probablemente diga, ¿sabes qué? Como diría don Vicente Fernández, pues por gusto no me voy, me quedo. Claro. Bueno, eso de lo del dinero, de lo de Rusia, tiene varios detalles que como que no quedaron claros. Analizando el famoso acuerdo, hay muchas cosas que no cuadran, amigos, ¿eh? Al rato les vamos a hablar de eso en mi canal. Hay muchas cosas que suenan bien bonito, así en los medios, la foto, ya saben, la firma y todo. Pero a la hora de empezar a analizar el famoso tratado, como que le faltan muchas piezas a ese rompecabezas. Y la dispersión de los recursos, que ya sabemos que a la última hora ni el 10% le llega realmente a Ucrania. Por cierto, en nuestra encuesta del tema, ¿piensas que estamos al borde de una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia? Las opciones son sí, sin duda, no es improbable o no estoy seguro. Rara vez Estados Unidos pelea sus propias batallas. Sí. Estados Unidos siempre pelea sus batallas a través de terceros. Nunca falta el que se deja, ¿verdad? Llámese Ucrania, llámese Irak, llámese algún bando de alguna nación que se utilice para desestabilizar gobiernos, llámese Siria, por ejemplo. Pero ahora estamos viendo una escalada que podría derivar en una confrontación ya directa entre Rusia y Estados Unidos. Y ahí es donde Washington se vuelve esquivo. Ahí es donde Biden dice, no, esa línea roja sí no la cruzo, porque puede arrastrar a Washington a una guerra directa con Rusia. Bueno, pues si ya estás, ¿por qué no le entras? No, porque eso sí es la Tercera Guerra Mundial. Pero Rusia está ya jugando el mismo juego. Uh-huh. En la mañana, con las declaraciones de Dmitry Medvedev, que sale y dice, bueno, pues nosotros lo que vamos a empezar a hacer ahora es armar hasta los dientes a todos los enemigos de Occidente. Llámese los hutíes, Al-Qaeda, etc. Muchos grupos proxies Hezbollah, por ejemplo, grupos en Irán. Y entonces estamos viendo precisamente un cambio de discurso, Alba, que podría tener una escalada real. Claro, dice nuestra amiga Claudia Guadalupe Ruiz Moreno. ¿Ustedes creen que Rusia solo envió un submarino a Cuba? Bueno, envió el submarino y unas fragatas, ¿cierto? Y que si el submarino venía vacío, es lo que no se sabe. Según esto, no venía cargado con armas nucleares ni nada, solo una visita cordial y amistosa. También recordemos que desde el 2022 el presidente cubano ha tenido, ya fue a Rusia, ya vinieron, ya visitaron Cuba autoridades rusas y de nueva cuenta acaban de ir más autoridades cubanas a suelo ruso. Entonces hay una estrecha relación entre Cuba y Rusia, por así decirlo, una relación cordial y de amistad en estos momentos. Se dice que no traía armas nucleares ni nada, que nomás venía pues de visita, para que la gente conociera el submarino. Pues sí. Ahora, vamos a ver qué opina la gente, Alba, precisamente en la encuesta del día. ¿Piensas que estamos al borde de una guerra directa entre Estados Unidos y Rusia? Pues el 62% cree que sí, que sin duda. El 20% cree que es improbable y solo el 18% no está seguro, Alba. Pues digo, habría que ver si vamos a una confrontación directa. Muchas cosas cambiarían, por supuesto que muchas cosas cambiarían. ¿Desde cuándo no está Estados Unidos en una guerra directa? Y ahora, sobre todo con una potencia, digo, porque no es lo mismo declarar una guerra a un país que no tiene un ejército a una potencia mundial. Sí, como ellos, ¿no? Exacto, no es lo mismo. Y sobre todo tampoco es lo mismo cuando te lo hacen a ti, como les digo, a cuando tú lo haces, porque no los vi muy molestos ni muy nerviosos cuando mandaron toda la flotilla nuclear para la visita supuestamente de Nancy Pelosi, que no era una visita oficial, pero llegó a Taipei, a la capital de Taiwán, y la mandaron con todo el arsenal nuclear a la señora, que eran sus guardaespaldas. Dices, ok, fue una manera como de intimidación a China. En este momento llega Rusia en una visita a La Habana, en Cuba, llega el submarino y se vuelve loco Estados Unidos y Canadá. Dicen, pero pues
¿por qué tanto miedo, no? Y no es que, como decía alguien ahí, no es malo tener miedo, yo soy hombre y no tengo miedo. No, pues el miedo no distingue sexos. Mujeres y hombres padecemos miedo. Pero dices, es que sabes tú las intenciones de ellos porque tú tenías las mismas cuando mandaste los bombarderos para ser los guardaespaldas de Nancy Pelosi. Ahora, Alba, hace 79 años que Estados Unidos no está en una guerra con una potencia. Desde 1945, desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, Estados Unidos tiene muchas bases en todo el mundo. Ha participado en conflictos en otros países, sobre todo en países que no tienen grandes ejércitos, por lo menos comparables con el suyo. Pero directamente en una guerra, desde 1945. Rusia vive en la guerra. Entonces es un estado que, por supuesto, participó en la Primera Guerra Mundial, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo fue responsable de dar de baja al 80% de las tropas de la Alemania nazi. Después de eso, una serie de guerras que digo, vámonos por las dos más recientes, en el 2014 y ahora en el 2022. Son periodos de tiempo los que no ha estado en una guerra directa. Tiene una maquinaria militar que no se ha apagado desde que fue creada. Exacto. Y tienen una que le llaman una economía de guerra, así como Estados Unidos también. Pero desafortunadamente, en este caso en Estados Unidos, solo esa maquinaria de guerra y esa economía de guerra se queda en algunas industrias. Venta de armamento. Venta de armamento. En cambio, en Rusia, al estar todo centralizado con el gobierno, obviamente la población se ve beneficiada porque trabajan para el gobierno. El otro día nosotros les pasábamos el desglose de qué ciudades se dedican a hacer distintas armas, porque hay una ciudad que se especializa única y exclusivamente en los vehículos blindados, en los tanques de guerra. Hay otra que se dedica únicamente a los misiles. Hay otra que se dedica únicamente, de donde nació su creador, el del Kalashnikov, el AK-47 y artillería. Entonces tienen muy distribuido donde se produce cada cosa. También el secretario general de la OTAN en una entrevista aceptó que Rusia produce 4 veces más rápido el armamento y que también es mucho más económico que el que lo produce Occidente, por supuesto. Sí. Porque de por sí la mano de obra... 3 veces más rápido y 4 veces más barato. Sí, porque de por sí la mano de obra en Rusia, por supuesto, es más económica que en Estados Unidos, pero a eso agréguenle pues los altos impuestos, porque es de Lockheed y Raytheon la pistola, entonces pues por eso le agregan más. Es como pasa con Tesla. Claro. Por ser un Tesla cuesta 200% más que un auto chino, ahora, que Alba, es exactamente lo mismo. Porque alguien decía en el chat que si soy prorruso, pues no, vivo en un país de la OTAN. Digo, de hecho en el parque de afuera de la casa hay un montón de banderas de la OTAN, literalmente se llama Peacekeepers y hay como 40 banderas de la OTAN. Luego les voy a mostrar un video. Hay una base de entrenamiento conjunto de la OTAN aquí. Pero eso no nos cega a ver nuestra realidad, precisamente porque estamos en un país miembro de la OTAN occidental, pues tenemos que estar más preocupados precisamente de a dónde nos quieren llevar nuestros líderes. ¿Saben a dónde no nos quieren llevar, Por eso evaden a cualquier costo una confrontación directa con Rusia. Nadie la quiere, pero es una línea que dice, no, espérate, una cosa es que se vaya a Ucrania, yo te mando armas, te las fío si quieres, pero ya meternos nosotros, pues es otra cosa. Pero ese punto de inflexión bien podría llegar. ¿Cuánto de esto, Alba, no se hubiera evitado si se mantuviera una buena relación con nuestros vecinos? Bueno, no nosotros, en el caso de Estados Unidos. A ver, ¿por qué no te llevas bien con Cuba? ¿No te conviene mejor tenerlo de aliado? Ya sabes lo que te pasó en la guerra de los misiles. Pues que no te vuelva a pasar. Haz que Cuba sea una pieza indispensable, beneficiada de tu economía, como México. Uh-huh. ¿Tú crees que... Mira, como mexicano, yo digo, el que diga que no lo está vendiendo una gran mentira. Si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos de los mexicanos apoyarían al bando ruso? Es más que claro el resultado. Claro. En la realidad lo haríamos, es más que claro que no. No lo haríamos. El presidente de México lo ha dejado claro. ¿Por qué? Porque nuestras economías están ancladas. Porque el peso mexicano, nos guste o no, sigue la suerte del dólar.
porque nuestra economía está muy dolarizada, porque nuestra deuda precisamente está en dólar. Si tuviéramos sanciones, todas las del mundo, y aún así prosperáramos, ¿qué nos ata? No hay nada que perder. Pues total, sancionados ya estamos. Eso es lo que pasa con Cuba. Si Estados Unidos no estuviera sancionando a Cuba, a pesar del pasado tan lastimoso, fíjate, hablando de pasados lastimosos. Bueno, pero es que tampoco es que sean las blancas palomas, los querubines, también tienen su pasado oscuro. No, y no me refiero me refiero a Cuba, me refiero a Estados Unidos. No, déjame contarte precisamente hablando de pasados oscuros y lastimosos. Hoy en la mañana veía una declaración de Lloyd Austin III, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, contestando acerca de la propuesta de paz de Putin, porque Putin ya lanzó una propuesta de paz, condiciones de paz, o propuesta de paz, como ustedes la quieran llamar. Entre otras cosas, que vamos a hablar de eso en otro video, en otro podcast, pero entre otras cosas lo que dice Putin es desnazificar a Ucrania, desmilitarizarlo y que se acepte la nueva realidad territorial de Ucrania. Con esto lo que quiere decir Putin es, olvídate de Crimea. Eso ya está más que claro. Olvídate del Donbass, pero también olvídate, por ejemplo, Lugansk, Donetsk, todo eso. Olvídate, eso ya no es tuyo. Aditka. Ya, eso ya fue. Oye, que era mío, que apenas hace unos años, sí, ya no. Entonces, olvídate de eso. ¿Qué dice Lloyd Austin III? Dijo el secretario de Defensa de los Estados Unidos, esta es la clase de discurso que Estados Unidos no quiere escuchar. El discurso en donde un dictador se levanta un día de malas y decide robarle el territorio a otro país. ¿Se le olvidó? El discurso en donde, por la voluntad de una sola persona, le quita territorio a un país soberano. ¿Sabes de qué me acordé, Alba? Que cortas la memoria. Sí, no, bueno, es que sí, claro, se le olvida al que le conviene. Me acordé, don Lloyd Austin, de cuando nos robaron la mitad de nuestro territorio porque un día se amanecieron de malas y dijeron, ¿cómo llegó Estados Unidos al tamaño que tiene hoy? Me gusta Los Ángeles, me gusta Texas, me gustan todos estos estados como para que ahora sean estadounidenses. ¿No? Entonces, Alba, pues yo no entiendo este doble rasero. Que no es lo ideal, por supuesto que no. Que tampoco es la mejor persona para hablar de esto, pero por favor, mejor que mande otro, ¿no? No, claro, o sea, si vas a empezar a decir, no, es que un dictador que se roba el territorio, compadre, ten tantita vergüenza y tantita memoria y manda a un país que no se haya robado el territorio de otro, no que ustedes se robaron la mitad del territorio mexicano. O sea, para andar señalando a un ladrón, por lo menos no hay que ser ladrón. Ahora, sí, dijo que robarse así, Alba. Por eso. Ahora, digo, como dirían los norteamericanos, no hard feelings, no hard feelings. O sea, yo no tengo un sentimiento negativo del pasado. Pero oye, es que tampoco me lo traigas a colación, porque es que como mexicano me traes pues ese... Pues es que es un chiste. Sí, es un chiste muy malo. Muy, muy malo. Porque, como lo digo, o sea, si vas a andar criticando a un ladrón, por lo menos asegúrate de tú no ser uno. Porque si no, ¿con qué cara vienes a decir es que aquel se roba el territorio cuando tú hiciste lo mismo? Si vemos la historia, vean por qué Estados Unidos llegó al tamaño que llegó a tener. Haciendo exactamente lo mismo que hoy están señalando a Vladimir Putin. Entonces, pues por lo menos hay que leer la historia antes de hacer ese tipo de declaraciones. Acúsalo de otra cosa. Pero de robarse territorio, cuando Estados Unidos le robó la mitad del territorio mexicano, digo... Y ojo, Alba, no con esto quiero decir que no... o defender este tipo de acciones. Ya lo dijo en alguna... Mira, Alba, ahí por si alguien dice, oye, que no lo dijo, que sí lo dijo. Déjame comentarte la reacción que a mí me parece invaluable. No, pero me encanta que diga el tipo de comportamiento que no queremos ver. ¿Quién? ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Quién te crees tú? No, pues si no lo quieres ver tú, pues entonces haz una profunda reflexión interna, métete al yoga, güey, o algo para que reflexiones sobre tu propio ser interior y lo corrijas si no quieres ver esto. Porque mira, dijo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se refirió este viernes a la propuesta ofrecida por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para iniciar negociaciones de paz con Ucrania. En su opinión, el mandatario no está en condiciones de dictar a Kiev condiciones para el cese de hostilidades que recoge la agencia de noticias AFP.
Creo que es exactamente, estas son sus declaraciones, creo que es exactamente el tipo de comportamiento que no queremos ver. No queremos ver al líder de un país despertarse un día y decidir que quiere levantar fronteras y anexionarse el territorio de su vecino. Ese no es el mundo en el que ninguno de nosotros quisiéramos vivir, pero ya vive. ¿Sabes qué, Alba? Muy probablemente este amigo lo dijo desde una tierra robada. Claro. Probablemente lo comentó de uno de los estados, desde uno de los estados que nos robó. No. Desde ahí dijo, ese no es el mundo en el que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Afirmó en diálogo con la prensa tras una reunión de los ministros de defensa de la OTAN. Austin considera que Putin no está en posición de dictarle a Ucrania lo que debe hacer para alcanzar la paz. Desde su punto de vista, el presidente ruso inició el conflicto sin provocaciones por medio y ocupó ilegalmente la soberanía del territorio ucraniano. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.